Hola, bienvenido a este trabajo de combinatorio que estamos haciendo de forma cooperativa aquí en el aula ahora mismo. Dice este primer ejercicio de cuántas formas se pueden sentar 3 personas en 6 sillas. Pues bien, chicos, evidentemente estamos hablando de variaciones sin repetición, porque la primera de esas personas elige entre las 6 sillas. Esa silla ya queda ocupada. La segunda persona que llega elige entre las 5 sillas que quedan y la última persona que llega elige entre las 4 sillas. Por tanto, estaríamos hablando de variaciones de 6 elementos tomados de 3 en 3, que sería 6 factorial entre 3 factorial. Basta recordar que la expresión de las variaciones sin repetición de m elementos tomados de n en n sería m factorial entre m menos n factorial, siendo así que este 6 factorial se puede escribir como 6 por 5 por 4 por 3 factorial entre 3 factorial, y este 3 factorial se iría con este 3 factorial. Nos queda entonces aquí, pueden visibilizar que nos queda el razonamiento que acabo de hacer. Les acabo de decir, la primera persona elige entre las 6 sillas, la segunda persona elige entre las 5 sillas que quedan, y la última persona elige entre las 4 sillas que quedan. Pues bien, el resultado, si hacemos este producto, es de 120 posibilidades. Bien, este segundo ejercicio nos dice con los números 2, 5, 7 y 9. ¿Cuántos números de tescifras puede formar? Pues evidentemente, chicos, como no nos dan ningún requisito, se supone que puedo elegir siempre entre los 4. Por tanto, chicos, si tenemos un número de 3 cifras, 3 dígitos, primer dígito, segundo dígito y tercer dígito, o si prefieren, unidades, decenas y centenas, como quieran. Vale, para las centenas, ¿entre cuántos números puedo elegir? Puedo elegir entre 4 números, entre el 2, el 5, el 7 o el 9. Y para el segundo, entre 4 también, porque se puede repetir. Y para el tercero, entre 4. Por tanto, las posibilidades serían 4 por 4 y por 4, que serían 64. 64 posibilidades, que corresponde con esta expresión, variaciones con repetición de m elementos tomados de n en n, que sería variaciones con repetición de 4 elementos tomados de 3 en 3, que sería 4 al cubo, y nos queda 64. Sin embargo, el apartado B dice cuántos números de 3 cifras distintas, ojo a este detalle, distintas, chicos, puede formar. Pues bien, ahora la cuestión cambia, puesto que ciertamente para el primer dígito, para la primera cifra, puedo elegir entre 4 números. Aquí puedo elegir entre 4, pero como son distintas, si yo por ejemplo he cogido el 9 para ese primer número, ya no puedo elegir entre 4, puedo elegir entre 3. Imaginemos que he cogido el 7, por ejemplo, y ahora para el último número puedo elegir entre 2. De tal manera que obviamente me va a quedar 24, que lo podían haber hecho también como variaciones sin repetición de 4 elementos tomados de 3 en 3, que sería 4 factorial entre 4 menos 3 factorial, que obviamente sería 4 factorial entre 1 factorial, que sería 4 por 3 y por 2, que coincide con el razonamiento que acabo de hacer. Dice, ¿cuántos números de 4 cifras distintas puede formar? Vamos a ver, 4 cifras, chicos. Fíjense ahora que hemos pasado a permutaciones. ¿Por qué? ¿Por qué estamos pasando a permutaciones? Porque si tengo 4 cifras, es rellenar estas 4 casillitas. Y como tengo 4 elementos, se trata de ordenar estos 4 elementos en estas 4 casillitas. Por tanto, estamos hablando de permutaciones, que va a ser 4 factorial. Tampoco pasa nada si no lo razonas así, porque tú dirías, a ver, de cifras distintas, para la primera casilla puedo elegir entre 4 números, para la segunda casilla entre 3, para la tercera casilla entre 2 y para la última casilla entre 1. 4 por 3 por 2 y por 1, que sería 4 factorial. Por tanto, permutaciones de 4 elementos, permutaciones de 4 elementos, que sería 4 factorial, que serían 24 posibilidades. Me dice ahora cuántos
¿Cuántos de los números del apartado B son pares? Ojo chicos, del apartado B, estamos en este caso, cifras distintas, pero quiero que sea par. Posibilidades para que sea par, pues el último dígito, el de las unidades, tiene que ser par. En este caso, pues, no hay mucho donde elegir, puesto que solo tengo el 2. Este queda obligado, chicos. Esos números tienen que acabar en 2. ¿Qué significa esto? Que solo puedo jugar con estas dos casillitas. Si yo solo puedo jugar con esas dos casillitas, para la primera casillita, ¿entre cuántas puedo elegir? Entre 3. Y para la segunda, ¿entre cuántas puedo elegir? Entre 2. ¿Por qué? Por este detalle, no se pueden repetir. Por tanto, 3 por 2 serían 6 posibilidades. La respuesta a ese último apartado sería 6 posibilidades, porque la última casillita, la de las unidades, siempre hay que poner el 2 ahí para que sea un número par. Bien, dice el siguiente ejercicio, ¿cuántas columnas tenemos que cubrir para acertar seguro una quiniela? Pues cada columna lleva 15 resultados a elegir entre 1 y x2, pues ya sabemos chicos que serían variaciones con repetición de 3 elementos y se repiten 15 veces. Serían variaciones con repetición de 3 elementos tomados 15 veces, que sería 3 elevado a 15. Pues bien, yo acabo de hacer esto con la calculadora y si no me he equivocado da 14.348.907 quinielas distintas para acertar de forma segura. Una barbaridad, como están viendo. Bien, y el siguiente, para hacer una apuesta en la lotería primitiva hay que marcar con cruces 6 números que figuran del 1 al 49 y de cuántas formas diferentes se puede marcar una persona. Ojo chicos con este tipo de problemas, porque en principio pueden pensar que son variaciones, pero si se fijan en este tipo de problemas no importa el orden. Me es indiferente marcar primero el 19 y después el 24 que primero marcar el 24 y después el 19. Por tanto, no estamos hablando de variaciones, sino de combinaciones de 49 elementos tomados de 6 en 6. Recordemos que la fórmula de las combinaciones de m elementos tomados de n en n era m factorial entre m menos n factorial por n factorial, que viene a decir, son las variaciones entre las permutaciones para indicar que el orden no importa. Y en este caso quedaría de la siguiente manera. Sería 49 factorial entre 6 factorial por 49 menos 6, que sería por 43 factorial. Pues bien, yo he hecho esta operación y si no me he equivocado da 13.983.816 resultados diferentes para estar seguro de que va a acertar. Bien, nos está diciendo ahora de cuántas formas se pueden cubrir los puestos de presidente y secretario de una comunidad de vecinos contando con 10 vecinos para ello. Ojo chicos, ¿el orden es importante? Sí, porque la primera persona que elijamos será presidente y la segunda será secretario. Lo que estamos hablando de variaciones sin repetición. ¿Entre cuántas personas puedo elegir para ser presidente? Entre 10. Esa persona que ya es presidente no puede ser secretario. Por tanto, ¿entre cuántas personas puedo elegir para ser secretario? Entre 9. 10 por 9. 90 personas. Que si lo hacen con la formulita sería variaciones sin repetición. Sería variaciones sin repetición de 10 elementos tomados de 2 en 2. Que sería 10 factorial entre 8 factorial. Que lo escribirían como 10 por 9 por 8 factorial entre 8 factorial. Se van y aquí nos queda el razonamiento que acabamos de hacer. Vean la diferencia con el siguiente ejemplo. En una comunidad de 10 vecinos hay que elegir 2 representantes, porque tienen que ir, por ejemplo, a una reunión al ayuntamiento. Hay que elegir 2 representantes.
En ese caso, ¿estaríamos hablando de variaciones o de combinaciones? De combinaciones, puesto que el orden ya no importaría. De tal manera que a este resultado, entonces estaríamos hablando de combinaciones, puesto que aquí habría que dividir entre 2 factorial, que como es 2 serían 45. Fíjense la lógica, he quitado todos los casos, si sale la persona A y la persona B, me da lo mismo que salga la persona B y la persona A. Por tanto, me quedo con la mitad de los casos. Eso es lo que estamos haciendo al decir que el orden no importa en ese segundo caso. Bien, dice el siguiente ejercicio, te enseñan 6 discos para que elijas 3 como regalo. ¿De cuántas formas puedes elegir? Vale, evidentemente, chicos, estamos hablando de combinaciones de 6 elementos tomados de 3 en 3, que sería 6 factorial entre 3 factorial y por 3 factorial, que me están diciendo mis alumnos que da 20 formas distintas. Por tanto, no vamos a detenernos aquí. Dice, ¿cuántas palabras se pueden escribir con las letras de sobre sin repetir ninguna? Ojo, porque este ejercicio se presta a equívocos. Y una primera opción sería, bueno, entender que estamos hablando de palabras de 5 letras. Si estoy hablando de palabras de 5 letras como las que tiene sobre, estamos hablando de ordenar esas letras. Por tanto, chicos, estamos hablando de permutaciones de 5 elementos, que sería 5 factorial, que son 120 formas. Pero atentos, porque no dice, dice cuántas palabras se pueden formar, pero no dice el tamaño de las palabras. Entonces, podemos imaginarnos que formo palabras con una letra, palabras con 2 letras, palabras con 3 letras, palabras con 4 letras y palabras con 5 letras. Este último ya lo he resuelto. 120. Palabras de una letra. ¿Cuántas puedo formar distintas? 5. Palabras de 2 letras. ¿Cuántas puedo formar? Para la primera escojo entre 5, para la segunda entre 4, ¿no? 5 por 4, 20. Que serían, esto sería variaciones de 5 elementos tomados de 2 en 2. Palabras de 3 letras. Pues para la primera elijo entre 5, para la segunda entre 4 y para la tercera entre 3, que sería el anterior 20 por 3, 60. Y por esa misma razón, para palabras de 4 letras serían 120. De tal manera, chicos, que lo que tendríamos que hacer ahora sería la suma de todas estas posibilidades, que nos va a quedar entonces aquí 240 más 60, 300, y 300 más 25 sería, en este caso, 325 posibilidades distintas. Bien, nos dice el siguiente ejercicio, 8 amigos van de viaje llevando para ellos 2 coches. Si deciden ir 4 en cada coche, ¿de cuántas formas pueden ir todos si todos tienen carnet de conducir? Pues evidentemente, chicos, estamos hablando de ordenar 8 elementos en 800. Por tanto, son permutaciones de 8 elementos, que esto es fácil. 8 factorial, que sería 40.320 formas distintas. Dice ahora, ¿de cuántas formas pueden ir si solo 3 tienen carnet de conducir? Vale, si solo 3 tienen carnet de conducir, primer paso, para el primer coche, ¿entre cuántas personas puedo elegir? Entre 3. Para el segundo coche, ¿entre cuántas personas puedo elegir? Entre 2. Que son de las 3 que tienen carnet de conducir. No me queda otra que elegirla entre ellas. Ahora, una vez ya tengo el conductor para el primer coche y tengo el conductor para el segundo coche, ¿qué tengo que hacer? Ordenar las 6 personas que me quedan. Entre ellas uno de los conductores. Y eso sería entonces, chicos, permutaciones por 6 factorial. Fíjense que esto realmente lo pueden ver así también. Estos son variaciones de 3 elementos tomados de 2 en 2 y estos son permutaciones de 6 elementos, si lo quieren hacer con las formulitas. Bien, y esto me dio, hice el cálculo y me dio pues 4.320, que evidentemente es significativamente menor que antes. Me dice, en una carrera compiten 10 caballos, en los boletos hay que indicar el nombre del primero, el segundo y tercer caballo. ¿Cuántos deberemos rellenar para asegurarnos de que ganaremos? Pues vamos a ver, evidentemente estamos hablando de variaciones sin repetición, puesto que el orden importa. Para el primer caballo, para el ganador,
¿Entre cuántos de ellos puedo elegir? Entre 10. Para el segundo, entre 9, y para el tercero, entre 8. Por tanto, sería 10 por 9 por 8, que si escribimos la fórmula de variaciones de 10 elementos tomados de 3 en 3, variaciones de 10 elementos tomados de 3 en 3 nos va a dar lo mismo, puesto que sería 10 factorial entre 10 menos 3 factorial, por tanto 10 factorial entre 7 factorial, y nos quedaría 10 por 9 por 8 por 7 factorial entre 7 factorial, siendo así que se va. Y aprecien entonces que nos queda el razonamiento que acabamos de hacer. Para el primer puesto elijo entre 10 caballos, para el segundo puesto entre 9 caballos, para el tercer puesto entre 8 caballos. Pues nada, nos da 720, ¿no? Vale, muy bien, chicos. Dice, en una estantería hay 6 libros de matemáticas y 3 de física. Queremos coger 2 de cada. ¿De cuántas maneras podemos hacerlo? En primer lugar, chicos, 2 libros de 6 de mates. Evidentemente me da igual el orden. Por tanto, serían combinaciones de 6 elementos tomados de 2 en 2. Por las combinaciones de 3 elementos tomados también de 2 en 2 para considerar la parte de los libros de física. Por tanto, en la respuesta a este problema tendrían que escribir combinaciones, en primer lugar, de 6 elementos tomados de 2 en 2 por combinaciones de 3 elementos tomados de 2 en 2. Pues había que escribir la fórmula de cada uno de ellos, simplificar, y yo lo estaba haciendo aquí y nos da como resultado 45 formas distintas. Nos dice, en una clase de 20 alumnos se van a conceder 3 premios, uno al más destacado en matemáticas, otro al mejor en historia y otro al mejor deportista. ¿De cuántas formas distintas podemos hacerlo? Cuidado, chicos, son variaciones con repetición, porque un mismo alumno se puede llevar varios premios. Por tanto, sería variaciones con repetición de 20 elementos tomados de 3 en 3. Es decir, 20 elevado a 3, que nos da 8000 posibilidades distintas. Y finalmente, se quiere formar un equipo de fútbol sala, 5 jugadores de un total de 10. Si solo tenemos un portero, ¿cuántos equipos podemos formar? Hombre, vamos a ver, ojo a esto, porque si solo tenemos un portero, el portero tiene que estar en el equipo. Por tanto, no estamos eligiendo entre 9, no estamos eligiendo entre 10, estamos eligiendo entre 9. ¿Importa el orden? Claro que no. Por tanto, serían, chicos, combinaciones de 9 elementos tomados de 4 en 4. Y yo lo he hecho aquí en el papelito, sería 9 factorial entre 4 factorial por 5 factorial, dividiendo todo eso, y si no me he equivocado da 126 posibilidades distintas. Pues nada, que lo hayas disfrutado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.